martes 7 de junio en el Cine Teatro San Martín de Vigán se llevó a cabo el primer encuentro del ciclo de charla-debate sobre conservación de los recursos naturales en el marco del proyecto de educación ambiental Educar para Preservar, que es llevado a cabo por el Espacio Ecológico Vigán, la Escuela Agrotécnica número 327 y la Escuela de Enseñanza Media para Adultos número 1229. Sojización, monocultivo y erosión del suelo fue el tema de la jornada. Con la disertante invitada, la médica veterinaria Claudia Nigro, mantuvimos la siguiente charla. Bueno, un tema que está relacionado con la charla de hoy, que tiene que ver con la sojización propia de aquí de la Pampa Húmeda. Claro, es un problema ese, ¿no? Haber dedicado 19 millones de hectáreas a un solo tema, a la plantación de soja. Y no es que estemos en contra de la soja per se, porque es una plantita muy, muy interesante, muy humilde, tiene una florcita blanca, pero digamos, 19 millones de hectáreas y casi 300 millones de litros de agroquímicos por campaña para lo que es nuestra región, parece un poco demasiado. Entonces sería interesante poder abordar las consecuencias que trajo apostar tan a fondo a la agroindustria o a la agricultura industrial, que trae como correlato, además de una muy interesante rentabilidad millonaria, que en general queda concentrada, trae también una serie de consecuencias culturales, sociales, económicas, ambientales, sobre la salud de la gente, y eso sí se socializa a toda la sociedad, o sea, todos pagamos el costo de esto que te estoy diciendo, y además trasciende nuestra generación y pasa inclusive a las generaciones futuras, y me parece que entonces hay que dar lugar a una discusión crítica, democrática, participativa, pero a la vez profunda, para tratar de resolver los problemas que trajo aparejado, que son muchos, y hay que tener la suficiente madurez como sociedad como para poder asumir esos problemas y, como te digo, tratar de superarlos y buscar alguna otra alternativa que trate de minimizar o por lo menos de amortiguar el impacto, el alto impacto que ha producido este hegemónico modo de producir en la Argentina, tanto en lo agrícola como en lo ganadero. Claudia, ¿cuáles son esas consecuencias del avance de la sojización? Bueno, lo primero que hay que entender para empezar a hablar de este fenómeno es que digamos, partimos de la década del 70 cuando empieza a ingresar, digamos, la soja es más antigua inclusive que la década del 70, pero en la década del 70 nosotros teníamos 37.000 hectáreas de soja. A partir de la década y obviamente también con el inicio de la dictadura hay un avance importante de este planteo productivo, que luego, digamos, en la década del 80 ingresa el paquete tecnológico con la siembra directa y la utilización de los agroquímicos, y en la década del 90 aparece la soja transgénica, los herbicidas que son excluyentes de la soja transgénica, y se profundiza el modelo que había iniciado en la década del 70 hasta que, como te digo, llegamos a lo que es ahora las 19 millones de hectáreas para la soja, que son un poquito más de la mitad de toda la superficie sembrada de nuestro país. Pero esto sucede no porque, digamos, a pesar de que hay cosechas récords, el acrecimiento del cultivo de soja sucede, o sea, no viene como correlato del aumento de la productividad de las cosechas, sino por anexión de territorio. Y esa anexión de territorio, es decir, anexar territorio para este planteo productivo, se hace a costa de la expulsión de los pueblos originarios, de la expulsión de los pequeños productores y productores familiares de sus campos, y se hace también por el avance de la frontera agropecuaria sobre los ambientes naturales. Vos fíjate, yo te doy un ejemplo que es emblemático. En la selva de Yungas de nuestro país, es una de las últimas moradas del yaguareté, que es el felino más grande de Sudamérica que tenemos todavía en nuestro país, en el estrato más bajo de la selva de Yungas se transformaron 1.500.000 hectáreas para la soja. En una selva, en el estrato más bajo de una selva, algo que es prácticamente impensado, y sin embargo se hizo justamente para poder continuar con esta cuestión productiva rentable que deviene del capital financiero que se vuelca a la agricultura en todo el planeta, en todo el mundo, porque esto le trae estas rentas millonarias espectaculares de las que estábamos hablando. Entonces,
crece el planteo, este planteo productivo, pero a costa de quitarle ambiente natural a la fauna y a la flora y las tierras a los pueblos originales. Si no, preguntémosle qué está ocurriendo ahora en Santiago del Estero con el Mocase, qué ocurrió en Salta, en fin, hay muchos ejemplos para decir en ese sentido. Eso por un lado. Pero por otro lado, esta anexión de territorio hizo que se concentrara la tenencia de la tierra. Para decirte algo, el 4% de las explotaciones agropecuarias del país concentran el 65% de las tierras. Hay casi 20 millones de hectáreas en manos extranjeras. Entonces, estos son algunos de los problemas que atrae aparejados, por no hablar los que tienen que ver con la salud de la gente. En nuestra región hay no menos de 12 millones de personas expuestas a la utilización de los agroquímicos. ¿Y cuál es la situación de la utilización de los agroquímicos en nuestra región? En este momento, por ejemplo, cuando están preparando la tierra para el trigo, sigue creciendo la soja, entre comillas, guacha, que es la soja que germina cuando caen los granos de las cosechas en los campos, que con buenas condiciones de humedad germinan y brota una soja que no es la que ellos están buscando en este momento, porque la tierra tiene que ser para el trigo, pero que además es resistente al Roundup, al herbicida estrella del laboratorio Monsanto, que el glifosato. Que trae, entre otros ingredientes, el glifosato. No es el glifosato, es una mezcla de ingredientes donde está presente el glifosato, pero además una serie de otras sustancias como el surfactante, que es una sustancia que acompaña el glifosato y que hace que el herbicida penetre más profundamente en la planta, que es mucho más tóxico que el propio glifosato. Fíjate vos, ¿no? Pero además digo, entonces, como esta soja guacha es resistente al Roundup, hay que utilizar otro herbicida para el cual ella no está pensada desde los laboratorios, desde su manejo genético, y se está utilizando el 2,4-D. Entonces hay mezcla de Roundup, de 2,4-D, y por las dudas, inclusive puede acompañar un fungicida, y por si acaso un insecticida. Ese es el gran cóctel explosivo que no es controlado por nadie, porque es mentira que estén controlando. Y si no, fíjate en los diarios, ahora la semana pasada hubo 2 denuncias, una en Arroyo Seco y otra en Firmat, de fumigaciones donde no hay presente un ingeniero agrónomo que esté autorizando y además comprobando que lo que él autorizó en la receta sea lo que efectivamente se pone en los tanques de las fumigadoras de arrastre o en los tanques de los aviones. No hay control para eso. Entonces estamos frente a una utilización de agroquímicos que cambió su patrón de uso, o sea, cada vez se utiliza más cantidad de agroquímicos, al revés de lo que se había dicho, que la revolución verde y la siembra directa iba a traer como consecuencia que se utilizara menor cantidad de herbicidas. Es mentira. El año pasado se vendió un 72% más de agroquímicos que la campaña anterior, fíjate vos. Por lo tanto digo, justamente para poder controlar a la soja guacha, se cambia la utilización de este herbicida por otro mucho más potente, se lo mezcla con insecticidas como el endosulfán, que está prohibido en 80 países, en Argentina todavía se sigue utilizando, y hay 12 millones de personas expuestas a estas prácticas, que no son controladas, que son abusivas, que enferman a la gente y nos están haciendo morir de cáncer. Tenemos problemas de tiroides, de infertilidad, de malformaciones, de abortos espontáneos, etcétera, etcétera, etcétera. Estas son las grandes consecuencias que son difíciles de asumir por parte de la sociedad y de los propios productores, porque esto que cuento, además de que nos pasa a nosotros que no tenemos campo, por ejemplo, y estamos también expuestos a esto, le pasa a los propios productores, a sus familias. Probablemente las consecuencias las sufran las generaciones que le siguen, pero no hay forma de que comprendan la magnitud del estropicio que se hizo aquí, ¿no? En nombre de una producción que está basada en un monocultivo y que depende exclusivamente de los precios internacionales de las commodities. Si en algún momento el precio cae, baja esta espectacularidad del comercio internacional por alguna causa, una crisis mundial o lo que fuese, toda nuestra economía está basada, o mayormente está basada, en este tipo de producción. Esto pondría al país al borde de una debacle, por ejemplo. Entonces, no es posible. Por otra parte, otra de las consecuencias, se está regando la soja. ¿Con qué se riega? Con agua potable, con agua dulce, con las reservas de agua dulce que tenemos en nuestro país. Que es un recurso escaso. Que es un bien natural, es un bien social y un derecho humano.
Por ejemplo, donde está el acuífero Guaraní, el agua sale del acuífero Guaraní, por ejemplo. En la provincia de Santa Fe, donde estamos nosotros ahora, el agua que nosotros potabilizamos proviene de un acuífero que está confinado, o sea que tiene una vida útil, en algún momento va a terminarse, pero además está contaminado. No lo decimos nosotros, lo dice Ciencio, un ministro, que dice, sí, es cierto, el agua de nuestro acueducto, de nuestro acuífero está contaminada y muy probablemente por el uso indiscriminado de agroquímicos. Fíjate vos, entonces también acá hay en el juego otro bien natural, además de otros, como por ejemplo el suelo, que están puestos al servicio de este modelo. El suelo, este también es un bien natural, un bien social no renovable, que pertenece al pueblo de la nación argentina, no es propiedad privada del dueño del establecimiento. El suelo es un bien social. Ese bien social está perdiendo nutrientes, fertilidad. Avanzaron con el uso indiscriminado de los agroquímicos, se perdió la microfauna, no hay raíces en el suelo el agua no percola, sino que escurre, el famoso efecto maceta que produce inundaciones después en las ciudades. Entonces, hay demasiado puesto en juego para un modelo que, como te digo, concentra la riqueza y la rentabilidad, además está absolutamente privatizado, porque desde los laboratorios multinacionales hasta la salida de los puertos, pasando por los trenes, está todo privatizado. El Estado apenas si puede tener algún tipo de involucramiento en la cobranza de las retenciones, porque si no ni participaría en eso, y estamos expuestos. Los ciudadanos, los 12 millones de personas, con nuestra salud, con nuestro futuro, con el futuro de nuestros hijos y con estos bienes sociales que te digo, son bienes naturales no renovables. Nos reencontraremos, como siempre, los martes y jueves, a partir de las 11 horas. Sigue acompañando ahora la programación de Canal 6 Televisión Cooperativa.